El siguiente bloque de preguntas estaría comprendido entre las preguntas 10 y 13. En la pregunta número 10 se nos habla de un niño que presenta una intensa linfocitosis y anemia. Estamos, vistas también las respuestas, obviamente ante un proceso linfoproliferativo maligno, con existencia de linfocitosis. Todos sabemos, por el esquema de la primera vuelta, que la existencia de linfocitosis tumoral es posible tanto en leucemias linfáticas como en linfomas. Pero evidentemente en el niño el proceso neoplásico más probable, por estadística, va a ser la leucemia aguda linfoblástica, respuesta número 1. En la pregunta 11, lo mismo que en la pregunta 12, nos encontramos ante pacientes que presentan linfocitosis sanguínea acompañado de adenopatías y esplenomegalia, obviamente también procesos linfoproliferativos con expresión sanguínea. A diferencia de lo que sucedió en la pregunta 10, donde contestamos por pura estadística, puesto que no tenemos datos suficientes para conocer el diagnóstico de la enfermedad del niño, en las preguntas 11 y 12 se nos aporta información suficiente para conocer el diagnóstico. Así sucede en la pregunta número 11, donde se nos especifica que la linfocitosis sanguínea está constituida por linfocitos de morfología madura y con un determinado marcador, el CD15. Todo ello habla a favor de la leucemia linfática crónica, respuesta 1 de esa pregunta. En la pregunta 12, paciente también con adenopatías de esplenomegalia, se nos presenta en sangre la existencia de células de núcleo endeble. Vistas las respuestas de la pregunta, esa regularidad es compatible con la respuesta número 3, linfoma folicular, que además característicamente presenta alteración citogenética que se refiere en el enunciado de dislocación 14-18. Una forma más simple de resolver la pregunta sin tan alto grado de conocimientos, me refiero a conocer cuál es la célula que está en sangre y qué alteración citogenética tiene el paciente, podría ser valorar que estamos ante un síndrome linfoproliferativo con expresión sanguínea. Vistas las respuestas, eso me elimina la opción 2, que no es un proceso linfoide, y la respuesta número 4, enfermedad de Hodgkin, que hay que recordar que no presenta expresiones anteperiféricas. De las respuestas que quedan, leucemia linfoblástica, linfoma folicular y linfoma tipo Burkitt, con la clínica de varios meses de evolución, presumiblemente estaríamos ante un proceso de evolución lenta y por tanto las 3 respuestas que quedan, quedaría la respuesta 3, linfoma folicular. Abundando en el concepto de expresión sanguínea periférica de los linfomas, la pregunta 13 quiere recordar que dentro de los linfomas no Hodgkin, como acabamos de mencionar, los únicos que presentan expresión sanguínea periférica, esta es más frecuente en el linfoma linfocítico diferenciado, donde aproximadamente en el 60% de los casos puede haber células malignas expresándose en el hemograma. La pregunta 15 es una buena excusa para recordar en qué síndromes linfoproliferativos malignos es frecuente la afectación de la meningia y por ello sería aconsejable la realización de una punción lumbar en estudio de extensión tumoral. Al margen de las neoplasias de linfoblastos, fundamentalmente leucemias agudas linfoblásticas o linfoma tipo Burkitt, de la respuesta 1, esto es relativamente frecuente, aunque menos que las neoplasias de linfoblastos, en los procesos de las respuestas 4 y 5, linfomas de alta agresividad, sobre todo con afectación medular o testicular. De las respuestas que quedan, lógicamente la infiltraciones en los paranasales, por ser un proceso de vecindad, podría facilitar la extensión de la meningia. Por tanto, nos quedaría como respuesta la número 3. En la enfermedad de Hodgkin, en principio, el estudio neuromeningio no entraría en el estudio de extensión de la neoplasia. El caso clínico de la pregunta 18 presenta relativamente poca información. Nos pone ante un paciente con polineuropatías y esplenomegalia, evidentemente datos de síndromes linfoproliferativos. Con las respuestas encontraríamos que las 5 lo son.
con lo cual habría que madurar un poco más el caso clínico para acercarnos a una respuesta. ¿Dónde está la clave? La clave está en la existencia de polianelopatías, que, como nos recuerda el esquema de la primera vuelta, no son características de la tricleucemia. Por eso, el diagnóstico menos probable va a ser la respuesta número 2. La tricleucemia se caracterizaba, como recuerda el esquema, por la existencia de citopenias sanguíneas múltiples, fundamentalmente pancitopenia, y esplenomegalia, que puede ser muy evidente, pero es rara la existencia de adenopatías. En la pregunta 19 se nos recuerda que las respuestas que nos aportan es la número 4, 2-clorodesoxiadenosina o cladribina, la que produce mayor índice de respuestas. Se trata de un antimetabolito que inhibe los enzimas de reparación del ADN, que induce remisiones completas mantenidas hasta un 70% de los pacientes con leucemias en las células. La pregunta 20 comienza con la exposición de un paciente asintomático y con exploración física normal, es decir, sin megalomegalias, presenta una linfocitosis sanguínea monoclonal, por tanto neoplásica. Evidentemente se trataría de una leucemia, puesto que si se expresa en sangre y no tiene megalomegalias debe ser nuestro diagnóstico de presunción. El hecho de que esta linfocitosis sea de células maduras nos llevaría al diagnóstico de leucemia linfática crónica. Es comprensible, por tanto, que se decida el seguimiento del paciente sin tratamiento, puesto que en fase asintomática la leucemia linfática crónica no precisaría de terapia. Ahora bien, se nos especifica que posteriormente el paciente empieza a desarrollar neuropatías localizadas de rápido crecimiento y fiebre elevada. Esto no encaja con la evolución natural de la leucemia linfática crónica y, por lo tanto, antes de hacer cualquier tipo de terapia, la actitud más correcta debería ser la biopsia ganglionar, respuesta 5. Cuando acudimos a la pregunta número 21, el paciente que se nos presenta es prácticamente el mismo que en el caso anterior, un paciente con linfocitosis sanguínea que presenta IgM gamma en superficie en todas ellas, es decir, es un proceso monoclonal, y una alteración citogenética característica de la leucemia linfática crónica. Tampoco recibe tratamiento y meses más tarde presenta la misma clínica que la anterior. En la pregunta anterior nos quedábamos en que, como no tenemos un diagnóstico de seguridad, debemos hacer una biopsia ganglionar. Esta pregunta da un paso más. Me pide que considere cuál sería el diagnóstico más verosímil en esta situación y, por tanto, qué tipo de celularidad esperaría encontrar en dicha masa. La existencia de masas adenopáticas de rápido crecimiento y localizadas en el seno de la leucemia linfática crónica podría hablar a favor de la transformación de la leucemia linfática crónica en un linfoma agresivo, un linfoma de células grandes, lo que sabemos que se denomina síndrome de Richter. Acudiendo al esquema de células que teníamos en la primera vuelta y que se relacionaban con diversas neoplasias linfoides, la leucemia linfática crónica estaría constituido por linfocitos maduros. Un síndrome de Richter sería la transformación en linfocitos de gran tamaño, es decir, respuesta número 2. En la pregunta número 25 se nos presenta el linfoma de células del manto o linfoma del manto folicular. Antes de la resolución de la pregunta, si vemos el esquema que acompaña a la misma, nos recuerda que los ganglios linfáticos, los folículos linfáticos secundarios, presentan dos zonas, una parte central, lo que se denomina el centro folicular, el centro germinal, linfoide, y una zona más periférica que es el manto folicular, al que se refiere la pregunta. Hay folículos linfoides en determinadas localizaciones que pueden presentar incluso una zona más periférica, que es lo que se denomina zona marginal. Estas tres zonas dan lugar a diferentes linfomas, obviamente los del centro del folículo, los del manto, los de la zona marginal.
todos ellos linfomas de células B, puesto que hay que recordar que estas áreas son zonas de maduración de célula linfoide B. Asumimos, por tanto, que el linfoma del manto folicular correspondería a la zona del manto de los folículos linfoides. Ahora se trataría de recordar a través del esquema celular de la pregunta anterior que célula linfoide B está relacionada con esta forma de linfoma. Y la respuesta sería que el linfocito pequeño de núcleo hendido, es decir, la respuesta número 1. En la pregunta 26 se nos pone un paciente joven que presenta dolor epigástrico desde hace 3 meses y que en la gastroscopia presenta una neoplasia de células linfoides B, puesto que tiene inmunoglobulina M de superficie. Característicamente, esta enfermedad suele presentarse en etapa localizada. Vemos que el estudio de extensión, tacto abdominal y virus en la ósea son normales, y la celularidad de la pequeña núcleo hundido nos hace pensar en que estamos ante un linfoma asociado a mucosas, un linfoma tipo MAT. Como dice la respuesta 1, esa neoplasia puede responder al tratamiento erradicador del Helicobacter y se trata de una neoplasia indolente. Ahora bien, es norma general que cualquier neoplasia linfoide indolente puede tener una transformación a una forma más agresiva, lo que obviamente hace que la respuesta incorrecta de la pregunta sea la número 4. Confrontando esta pregunta con la anterior, hemos visto que aparecen células del núcleo hundido ya en 2 neoplasias. Una sería el linfoma de células del manto, al que se refiere la pregunta 25, y otro el linfoma asociado a mucosas, al que se refiere la pregunta 26. Pero es que hay más. Retrocedemos a la pregunta 12, cuya respuesta fue el linfoma folicular, y observamos ahora qué tipo de celularidad se presentaba en sangre. Vemos que también nos hablan de células de núcleo hundido. Luego hay que mencionar que la existencia de células de núcleo hundido de inmunofenotipo B es compatible con las 3 neoplasias que estamos comparando: linfoma folicular, un linfoma constituido por células pequeñas de núcleo hundido y células grandes, el linfoma de células del manto y el linfoma tipo MAT. En la pregunta número 28 se nos presenta un paciente joven diagnosticado de SIDA con una intensa leucocitosis y poliomiopatías, verosímilmente un síndrome linfoproliferativo, como así nos lo aseguran las 5 respuestas a la pregunta. Si acompañamos al esquema, veremos que las neoplasias linfoides en el paciente VIH son fundamentalmente linfomas no Hodgkin de células B y dentro de ellos neoplasias agresivas, que clasificamos en aquellas que son de célula pequeña, es decir, linfoblastos, que pueden ser tipo Burkitt, como Burkitt, y células grandes. Dentro de las células grandes interesaría recordar el linfoma cerebral primario y el linfoma de cavidades oseosas. Las neoplasias citadas tienen relación con virus: el Burkitt con el virus de Steinbach, el linfoma cerebral primario también, y el linfoma de cavidades oseosas con el herpesvirus humano tipo 8, virus también causante del sarcoma de Kaposi. Con estos comentarios es evidente que el diagnóstico menos probable, el que menos encaja dentro de neoplasias linfoides asociado al SIDA, sería la respuesta número 3, leucemia linfática crónica, que por otra parte es una entidad muy poco frecuente en la edad que el paciente presenta. Las preguntas 53 y 54 se pueden trabajar de forma conjunta. El hemograma de la pregunta 53 presenta pancitopenia con ocasionales células indiferenciadas en nefrotis. El de la 54 es evidentemente el mismo hemograma, pancitopenia con ocasionales blastos en sangre. La existencia de pancitopenia
es compatible con todos los diagnósticos que aportan las preguntas 53 y 54, excepto leucemias crónicas. Por eso, entonces, se podría descartar como diagnóstico la respuesta 5 de ambas preguntas. Hay que recordar a través del esquema que nos acompaña de procesos mieloproliferativos crónicos o leucemias crónicas, que vimos en primera vuelta que las leucemias crónicas, sean amiloides, sean linfoides, se acompañan siempre de leucocitosis y por tanto estos hemogramas no son compatibles con diagnósticos de leucemia crónica.